Muy bien. Entonces, como ustedes se habrán notado, la materia se llama seguridad laboral. Entonces, en primera instancia nos vamos a enfocar en esa técnica preventiva que es la seguridad en el trabajo. ¿Sí? ¿Cómo prevenir los riesgos, la aparición de estos riesgos mecánicos, como por ejemplo el riesgo eléctrico, el riesgo de incendio? Dependiendo del tiempo también como nos vaya, podemos ver, por ejemplo, cómo prevenir y cómo son las medidas de acción de los riesgos de trabajos en alturas, los riesgos, dependiendo cómo vayamos, riesgos en espacios confinados, ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces ya analizamos en sí cada uno de los riesgos y las medidas preventivas que podemos tomar. Cuando hablamos de seguridad en el trabajo, recuerden que ya habíamos dicho que esta técnica preventiva lo que busca es eliminar o evitar la probabilidad de que se materialicen riesgos, ¿sí?, que puedan ocasionar accidentes de trabajo, ¿verdad? Recuerden que habíamos dicho que en eso se enfocaba esta técnica preventiva. Pero ¿cómo va a realizar, cuáles son las técnicas aplicables? Pues las vamos a dividir en dos tipos, ¿sí? Las técnicas analíticas y las técnicas operativas. Las técnicas analíticas van a ser antes de que ocurra el accidente de trabajo, antes de que se materialice el riesgo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que debo hacer antes de identificar los riesgos y valorarlos? Es decir, ver qué tan riesgoso es de que ocurran estos riesgos, ¿no? Y las técnicas operativas van a ser cómo puedo evitar, pero ya la aplicación, es decir, por ejemplo, aquí yo identifiqué un riesgo de caída, ¿sí? Ya lo identifiqué, ya lo valoré y es bastante probable que ocurra. Entonces voy a aplicar ahora sí las técnicas operativas. Voy a poner unas barandillas, ¿sí? Por ejemplo, voy a poner barandillas en donde hay riesgo de caída. Eso es ya una técnica operativa. O le voy a dar el equipo de protección personal a mi trabajador. Eso es una técnica operativa. O voy a colocar la señalética adecuada. Ya son técnicas operativas, ¿sí? Entonces aquí, lo que ya habíamos dicho, ¿cómo puedo aplicar lo que les decía, las técnicas operativas? Pues haciendo el cumplimiento de las normas de seguridad, diseñando bien los espacios de trabajo, tomando bien las medidas de seguridad, como implementando equipos de protección personal adecuado, equipos de protección colectiva, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahorita lo que son las técnicas analíticas, ¿sí? Vamos a analizar primero estas técnicas analíticas. Vamos a identificar los riesgos y a valorarlos. Las técnicas analíticas las puedo dividir en dos tipos, ¿sí? Las que son antes de que ocurra el accidente de trabajo. Es decir, yo identifico los riesgos y los valores. Y otra información que puedo sacar de las técnicas analíticas va a ser cuando ya ocurra el accidente de trabajo. Y aquí va a ser toda la investigación o toda la información que yo pueda recabar cuando ya ocurrió un accidente de trabajo, ¿sí? Muy bien. Veamos entonces la primera técnica analítica. La otra la vamos a dejar para mañana. Entonces recuerden, la seguridad en el trabajo es una técnica preventiva que busca eliminar o disminuir riesgos que puedan generar accidentes de trabajo, ¿sí? Para ello se utilizan técnicas analíticas y técnicas operativas, ¿sí? Dos tipos de técnicas. Ahorita vamos a analizar las técnicas analíticas, ¿sí? Habíamos dicho que hay dos, antes de que ocurra el accidente de trabajo y después de que ocurra el accidente de trabajo. Antes de que ocurra el accidente de trabajo, yo como prevencionista, ¿sí? Y vamos a ver cuál es la responsabilidad de ustedes como trabajadores, ¿sí? En primera instancia,
La primera técnica analítica se llama inspección de seguridad. Quiere decir que yo debo inspeccionar cada puesto de trabajo a fin de identificar los riesgos o fallos que pueden haber en los equipos e instalaciones, en la organización y distribución del trabajo y en las condiciones generales del lugar de trabajo. ¿Quiénes pueden realizar estas inspecciones de seguridad? Pues bien, esta empresa puede contratar un servicio de prevención externa que realice una especie de auditoría para que pueda hacer esta inspección. O tal vez algún organismo oficial. ¿Quiénes realizan estas inspecciones dentro de nuestro país? Pues es el Ministerio de Trabajo. Si lo hacen o no lo hacen, ahí sí no tengo la respuesta clara, porque normalmente cuando uno va a denunciar en el Ministerio de Trabajo algún tipo de situación, normalmente hacen caso omiso a este tipo de reclamaciones, ¿sí? Es un poquito difícil que el Ministerio de Trabajo actúe, ¿no?, en esta área. Entonces, externas, de esta forma. Y de forma interna, ¿quiénes pueden realizar las inspecciones de seguridad? Pues la normativa dentro de nuestro país, sí, que es el decreto 2393, al igual que el reglamento andino de seguridad, establecen que todas las empresas tienen que tener un delegado de prevención que se encarga de toda esta área. Cuando una empresa tiene menos de 10 trabajadores, el que se puede encargar del área de prevención es el empresario, el jefe, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo simplemente tengo un local comercial en el centro donde trabajo yo y tengo 2 trabajadores más para toda esta área de prevención, lo que son permisos en el cuerpo de bomberos, la implementación de señalética, que es parte del área de prevención, pues lo hago yo mismo como jefe, ¿sí? Y hago las inspecciones, yo mismo me encargo. Si yo tengo hasta 50 trabajadores, ya más de 10 y menos de 50, ya tengo que tener a otra persona, no lo puedo asumir yo como jefe, ya tengo que delegarle a alguien más. Esta persona no está contratada exclusivamente para esto, ¿sí? Simplemente dice, yo conozco algo de prevención, me puedo encargar de estos permisos, de esas cosas, está bien, lo hace, ¿sí? Y si ya tiene más de 50 trabajadores, ahora sí ya hay que crear un comité de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Y estas personas o este comité son quienes tendrán que hacer la inspección de seguridad. Cuando yo hago una inspección de trabajo, ¿sí?, ¿quiénes lo tienen que hacer? Bueno, hemos dicho, ¿no?, que tiene que ser el delegado de prevención, la persona que está encargada de eso dentro de la empresa, y tengo que hacerlo con los propios trabajadores. Es decir, si yo llego, por ejemplo, aquí está este señor trabajando, no me equivoco, es un torno, ¿sí? Yo soy prevencionista, me encargo de eso, pero yo no conozco cómo se maneja de todo el torno. Entonces yo necesito al que tiene la experiencia, al que tiene el conocimiento, y quién mejor que el que opera, para decirme, mire, yo cuando trabajo, este es el riesgo, esto es lo que está pasando, esto le falta a esta máquina, esto, ¿sí? Es quien me puede brindar la mejor información. Entonces la mejor forma es acompañado de personas que conozcan el proceso productivo de mi empresa y preguntárselo también directamente al trabajador. La información de partida que necesito para hacer una inspección de seguridad. ¿Qué lugar es el que voy a visitar? ¿Cuál es el perfil que debe cumplir este trabajador? Bueno, este trabajador puede ser un trabajador que tenga solo conocimientos de secundaria o necesita de título de tercer nivel. ¿Qué tanto conocimiento necesita? ¿Sí? Y también necesito saber cuántos accidentes han pasado antes de, o si no ha pasado nunca ningún accidente, ¿sí? Son datos previos que necesito. Y al momento que ya voy a hacer la inspección, por lo general debo manejar una lista de chequeo para poder homogenizar, es decir, que toda la información se parezca. Asimismo, para que se facilite la consulta a los trabajadores y también por si se me olvida algo en el transcurso de la inspección, ¿sí?
Entonces, como previo, necesito esa otra información y como aquí tengo un ejemplo de una lista de chequeo. Por ejemplo, voy a evaluar a este montacargas, ¿no? O carretilla lavadora, ¿sí? El equipo de trabajo se llama carretilla lavadora, el modelo, en qué año fue fabricado. Toda la información necesito controlar aquí. Y voy a hacer un pequeño checklist con preguntas como protección de ruedas orugas, así como el aprisionamiento por las mismas, es decir, los frenos en las ruedas, en las llantas, sí, no o no aplica, ¿sí? O, por ejemplo, se hacen preguntas como, ¿existen dispositivos que impidan el arranque no autorizado, es decir, equipos de protección? Sí, no o no aplica, ¿sí? ¿Está el equipo dotado de iluminación y funciona? Sí, no, o no es necesario dentro de este equipo. Entonces, muy bien, de esta forma ya pude evaluar este puesto de trabajo que es la persona que va a maniobrar a este equipo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, voy a evaluar el puesto de soldador, el puesto de la secretaria, el puesto del que trabaja de limpieza, cada uno de los puestos tengo que evaluar, ¿sí? Y voy a hacer un checklist adecuado para cada una de esas inspecciones de seguridad. Cuando hago una inspección de seguridad, necesito un apoyo fotográfico para poder tener evidencias. Asimismo, si yo veo que algo está pasando mal dentro del proceso productivo y es demasiado riesgoso, por ejemplo, yo justo estoy viendo que se está subiendo a hacer un trabajo en altura y no tiene arnés de seguridad, se ve ultra peligroso. Yo estoy justo haciendo la inspección de seguridad, debo parar ese trabajo porque puede desembocar en un accidente de trabajo, ¿sí? Asimismo, debe hacerse cuando el proceso productivo está en marcha. No es que voy a hacer una inspección de seguridad y las máquinas tienen que estar paradas, no tienen que estar haciendo nada. No, la mejor manera es cuando está en marcha y de esa forma puedo fijarme en todas las situaciones que pueden suscitarse, ¿no? Esto en cuanto a una inspección de seguridad. Una forma de evaluar esta inspección de seguridad. En Ecuador se trabaja con la matriz de riesgos. No sé si tengo por aquí la matriz de riesgos. Vamos. Matriz de riesgos laborales. ¿Ya? Yo les había mostrado en algún momento, en Ecuador tiene muchísima normativa. Yo les decía, hay muchísima normativa. Lo que hay inconsistencias es cómo sancionar lo que dice la normativa cuando no hay cumplimiento y cuáles son los medios de denuncias, por así decirlo. Ahí es donde tiene inconsistencia en nuestro país, pero en normativa hay muchísima, ¿no? Entonces, esta inspección de seguridad que yo les decía, ¿sí? Me permite generar una matriz de riesgos, ¿sí? Entonces, esta es la matriz. Déjenme ver si es que había otra inspección de seguridad, ¿sí? Voy a buscar en el Ministerio de Trabajo. Recuerden, están todos los... Veamos si está aquí. Ya, muy bien. Dentro de los formatos, veamos. Formatos de inspección a 1 o 9 trabajadores. Ya, aquí está. Por ejemplo, cuando tengo 1 o 9 trabajadores y un formato para más de 10 trabajadores, ¿sí? Abramos el formato de inspección de riesgo, ¿no? Por eso les digo, aquí en Ecuador hay muchísimas herramientas de evaluación. Uno a 9 trabajadores. Y aquí un formato de 10 más trabajadores. Ya.
Entonces les voy a compartir la ficha de inspección de 1 a 9 trabajadores primero, ¿no? Entonces aquí se ponen los datos generales de la empresa, si es una empresa pública o privada, todo lo que es su razón social, el número de trabajadores, ¿sí? Y aquí en la parte de talento humano, por ejemplo, se pregunta primero en base a la normativa, ¿sí? La normativa legal. Por ejemplo, la decisión 584 es el reglamento de aplicación, ¿sí? Entonces aquí este es el reglamento que permite o que exige lo que está aquí preguntando, ¿no? Por ejemplo, ¿cuenta con médico ocupacional para realizar la gestión de salud en el trabajo? ¿Cumple o no cumple? No, no es de obligatoriedad en empresas pequeñas, ¿no? Pero lo que sí exige la ley es que usted tiene que afiliar a su trabajador y con eso cumple la parte del médico ocupacional. Entonces, por lo general, si yo hago una inspección a una empresa privada, donde le pagan $400 al trabajador, para poder cumplir con este parámetro quiere decir que yo aseguré a ese trabajador al IES, ¿sí? Gestión documental, hay el delegado de prevención, por ejemplo, cuenta con el número de capacitaciones que se realiza al trabajador, ¿sí? Y en la gestión de prevención de riesgos laborales, ¿sí? Riesgos físicos, metodologías, métodos, normas, técnicas para la evaluación y control de riesgo. ¿Existe o no existe esto dentro de mi empresa? ¿Sí? Por ejemplo, aquí, si trabajo en un lugar que necesita protecciones respiratorias, equipos de protección, vías respiratorias, uso correcto, acorde a la exposición, en buen estado, ¿sí? Tengo que ver si cumple o no cumple. Los riesgos mecánicos, por ejemplo, las preguntas. Las plataformas de trabajo están en buen estado, las cadenas, cuerdas, cables, eslingas, poleas, tambores están en buen estado y bajo la norma, ¿sí? Entonces vemos que nos ofrece una guía bastante extensa, perdón, ¿sí? Veamos la guía de 10 o más trabajadores, ¿sí? ¿Cumple o no cumple? ¿Sí? Entonces voy inspeccionando los puestos de trabajo. En general, aquí en Ecuador, como ustedes se dan cuenta, hace una inspección general de toda la empresa, ¿no? Pero yo, por ejemplo, lo puedo hacer mi propio checklist personal y después lleno ya esta matriz, ¿no? Esto en cuanto a las inspecciones de seguridad, ¿sí? Entonces, bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta, chicos? No. Por mi parte no, ingeniero. No, ingeniero. Ya, muy bien. Eso en cuanto a las inspecciones de seguridad, lo paso así bastante rápido porque esto es un trabajo que lo hace normalmente el técnico prevencionista, ¿no? Las personas que van a estudiar, por ejemplo, la carrera de tecnología en prevención de riesgos laborales, que se va a abrir el próximo año, ellos van a tener que hacer esto, ¿no? Y ustedes, no sé, en algún momento tal vez quieren incursionar en el área de seguridad o como asesoramiento, también les puede servir, ¿no? Pero el punto de la asignatura es que ustedes tengan la cultura preventiva necesaria para poder insertarse a las prácticas preprofesionales o a las prácticas de formación dual, perdón, y también para insertarse después al ámbito laboral, ¿sí? Entonces ese es el objetivo de la clase, ¿no? Esa cultura prevencionista dentro de ustedes como futuros trabajadores o emprendedores, ¿sí? Muy bien, bueno, vamos a dar por finalizado aquí la clase del día de hoy. Si no hay más preguntas, bueno, si no hay preguntas, terminamos hasta aquí. Por mi parte, no, ingeniero. Ya, muy bien. Lo que tenía pendiente ya les voy a subir ahorita en el transcurso de la tarde, que la mañana estuvo un poco ocupada y ya les ayudo con lo que faltaba. ¿Los videos? Sí, para Ya, que se Inge, gracias. pongan al día. Una buena tarde Bueno, a gracias, todos. sí. Hasta luego. Muy bien. Chao, Igualmente, chicos. Inge. Pase bien, ingeniera. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.